Jesús, un espacio Señor de diseñado los para cielos, aquellos que Espíritu desean Santo, iniciar cada día de la mano de Papá Dios. alabanzas a tu Dirigen nombre, Señor. pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque al fin nos permite, Señor, acercarnos a ti con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido por la noche que nos has dado, Señor. Gracias porque al fin, Señor, nos vamos a alimentar con el alimento que tú quieres que tengamos este día, Señor. Comenzamos este día recibiendo el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Gracias. Gracias porque tú ya lo tienes preparado en tu corazón para dárnoslo a nosotros, Señor. Un alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos hace crecer, porque tú eres el que hace crecer nuestra vida. Señor, es oírte a ti, oír tu voz, el que hace que nuestra vida crezca, Señor. De pronto podemos estudiar mucho tu palabra o meternos en muchos cursos y cosas, Señor, pero si no oímos tu voz, si hacemos nuestra voluntad y no la tuya, Señor, eso no puede llevarnos al crecimiento. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos que no es el lugar, que eres tú, Señor, oyendo tu voz, rindiendo nuestros corazones a ti, haciendo tu voluntad, bendito Señor, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a encontrarnos contigo cara a cara, de verdad, Señor, que siempre que nos encontremos en estos tiempos sea un tiempo de verdad, papá. Ruégale a Dios, dile, Señor, yo quiero encontrarme con ese cara a cara contigo, que no sea una forma religiosa, Señor, sino que yo sienta tu presencia, que oiga tu voz, que experimente, Señor, que tú entras a lo más profundo de mi ser, que tu palabra es como martillo que parte la roca, Señor, y que a veces puede parecer muy dura la palabra, pero viene de tu boca, como los discípulos te dijeron a ti, dura es esta palabra, ¿no? Señor, hay veces que la palabra es así, pero la necesitamos. Tú sabes cómo nos das el alimento, en qué tiempo, cómo lo necesita nuestra vida. Por eso, Señor, gracias por estos tiempos que nos regalas, donde nuestro corazón se doblega ante ti, donde la razón no puede caber donde estás tú, Señor, porque tú no eres un Dios de razonamiento ni de lógica. Tú eres un Dios real, un Dios de poder, un Dios que sabe y conoce nuestro levantar y nuestro sentar. Yo te pido, Señor, que hoy todos escuchemos tu voz, todos, Señor, que hoy podamos discernir por el poder de tu Santo Espíritu aún los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que hoy podamos discernir por medio de tu Espíritu, Señor, que está en cada uno de nosotros lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, papá, por los que ya se conectaron, los que ya están aquí con nosotros, por medio de estas plataformas benditas, Señor, donde tú has permitido que llegue hasta lo más lejos que sea, Señor, estos tiempos, papá. Gracias. Gracias por los que ya se van uniendo y por los que en el transcurso del día también lo hacen. Bendíceles, guárdales, Señor, y que esos oídos estén atentos a tu voz. Instrúyenos, Espíritu Santo, y gracias. Gracias, Papito de los cielos, porque cada día es una oportunidad para entregar nuestro corazón, para rendirnos a ti, para decirte yo te necesito. Dile, hoy también te necesito, Señor. No estoy aquí por costumbre, no estoy por miedo, estoy porque te necesito. Dile, yo te necesito. Y estoy aquí porque tú eres mi deleite, tú eres mi motivo, mi razón. Yo te necesito a ti. Dile con todo el corazón, Señor, gracias porque tú nos escuchas, porque qué lindo es saber, Señor, que nos oyes, como dice el salmo hoy, el salmo de hoy, el salmo 5. De mañana me presentaré delante de ti, de mañana escucharás mi voz, oirás mi voz, y de mañana, Señor, esperaré, delante de ti esperaré. Qué lindo el Salmo 5, hoy tiene promesas, Señor, para nosotros. Poder decir, Señor, que tú callas la lengua mentirosa, el que habla mentiras, que el malo no habitará junto a ti, ni el insensato, el necio. Señor, todas esas personas que son insensatas, necias, que no quieren conocerte, que se burlan, que hablan tantas cosas, Señor, no habitarán junto a ti.
pero tú siempre nos rodearás, Señor, de tu presencia. Gracias, papá, porque hoy este salmo, papito de los cielos, al meditar en él, nos haces entender cuánto nos amas, Señor. Y hoy te decimos, escucha, oh Señor, nuestras palabras, considera nuestro gemir, escúchanos, Señor, porque hoy también decidimos escucharte a ti. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles esta mañana desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por mí y por ti. Recordemos que, bueno, un saludo en Maryland, en Virginia, en Washington, en Puerto Rico, en Colombia y en todo lugar donde se van conectando con nosotros. Un saludo muy, muy especial. Esperamos que estos tiempos sean de mucha bendición para sus vidas. Recordemos que estamos estudiando todos los domingos Apocalipsis y es un libro que nos lleva a conocer los tiempos del Señor. Fue el libro de la revelación, el último libro en el Nuevo Testamento que se escribió y se le reveló a Juan, el apóstol amado del Señor, y él a través del Espíritu Santo nos revela o nos ilumina en las cosas que están sucediendo, que están pasando, que van a suceder. Estábamos viendo inclusive cómo se vive en el cielo, ¿verdad? Que es algo bien bonito, porque uno se pone a pensar muchas veces. ¿Usted no ha puesto a pensar cómo será la vida en el cielo? ¿O usted le da miedo esos pensamientos? Mucha gente dice, no, yo no pienso hasta allá porque me da miedo. No, no, porque nosotros tenemos una eternidad ya con Cristo y todos sabemos que un día tenemos que partir. Entonces hay que pensar cómo se vive allá, ¿verdad? Y en ese disfrute, cómo se llega al cielo, ya lo vimos. Lo vimos cómo llegamos al cielo, cómo es la forma de Dios llevarnos al cielo. Porque eso es lo que Él quiere. Al darnos una eternidad a través de Jesucristo, Él quiere que vivamos con Él en el cielo eternamente. Pero también, ¿cierto? Hay formas de llegar y también vimos que es a través de el arrebatamiento puede ser, uno, la muerte física, porque pues es la manera como llegamos al cielo. Y también estamos viendo aquí que hay dos clases de muerte, ¿cierto? La muerte física y la muerte espiritual, ¿sí? Y entonces lo vimos a través de Adán. Adán fue creado espiritualmente con vida. Él fue conectado con Dios de una manera muy especial. Él disfrutó de una relación con Dios, pero cuando pecó, esa relación se rompió. Entonces llegó la muerte espiritual a él. O sea, la muerte espiritual es no tener relación con el Señor. Una persona que no tiene comunión con Él, que primero no tiene vida, porque Él es la vida. Jesús dijo y aseveró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro le dijo al Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es hacerlo entender, no de una manera religiosa, nomás en teología, sino que lo vivamos. Si Él es la vida, tú cerca de Él, con Él, siempre haciendo su voluntad, la vida tiene que tener un cambio en ti. Por eso es que es acercarnos a Él todos los días, buscarle, todos los días entregar el corazón y todos los días meditar en su palabra. Pero Adán rompió esa comunión, esa comunicación con Él, y allí es donde viene la muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual tiene implicaciones tanto antes como después de la muerte física. Porque aunque Adán todavía estaba vivo físicamente, ¿cierto? Estaba iniciando ya el proceso de muerte ya física. Aunque estaba vivo, ya había empezado ese proceso de morir físicamente también. Y poco a poco iba muriendo espiritualmente, separado de una relación con Dios. Y es allí donde el Señor nos enseña que cuando Él llega a nuestra vida, nos da vida nuevamente, ¿sí? Y ahí en esta vida presente aquí en la tierra, el efecto de la muerte espiritual es la pérdida del favor de Dios, el conocimiento de Dios y esa comunión, esa relación con Él.
Entonces, cuando una persona no quiere saber nada de Dios, físicamente va muriendo, ¿cierto? Físicamente ya va perdiendo, ¿cierto? Se acelera como ese proceso. Y espiritualmente, pues es una muerte ya eterna, porque ya no estará con el Señor en el cielo. Cuando las personas dicen no quiero saber nada del Señor, lo rechazan completamente. Entonces esto tiene unas implicaciones tremendas, ¿ve? Por eso es que en Efesios 2, del 1 al 5, las escrituras allí, ¿cierto?, son claras, que todos comenzamos viviendo vidas estando muertos. Dice Efesios 2, del 1 al 5, muertos en delitos y pecados. Todos comenzamos una vida así, conociendo del Señor, porque estábamos ciegos espiritualmente. Y eso trajo como resultado hacer, desear cosas pecaminosas en nuestra vida, ¿ve? Trajo una vida centrada en nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque Efesios 2, del 1 al 5, si usted lo lee, dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor vino a darnos vida juntamente con Cristo. Por eso ya no podemos seguir igual, porque si Él es la vida, nosotros tenemos que mostrar que hay una nueva vida en nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con todo lo que le creemos al Señor. Por eso no es una religión, no es que tú vayas, escuches, pero en ti no pase nada, no, porque así es difícil ir al cielo. Al cielo vamos todos los que le creemos al Señor y caminamos con Él. Muchas personas dijimos antes que se acercan de pronto a leer Apocalipsis por curiosidad, ¿cierto? Porque dicen, voy a leer a ver qué es lo que dice ese libro, porque han dicho muchas cosas de Apocalipsis, pero es que conociendo al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor. En Juan 3, del 3 al 5, recordemos que el Señor se le presenta a Nicodemo, un hombre muy importante dentro de los judíos. Y era un hombre que había tenido mucho estudio, era maestro inclusive, pero él venía a Jesús a buscarlo de noche para que no lo fueran a matar, porque pues había persecución. Y entonces se le acerca y le dice que él reconoce que Dios está en él, porque él hace muchas cosas que si no estuviera Dios en él no podría entender que fuera verdad. Pero ¿qué hace para entender el reino de los cielos del que él está hablando? Juan 3, vamos a verlo. Dice, Jesús le respondió, Juan 3, del 3 al 5. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire, esta es una verdad muy profunda. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta cuando la vida de nosotros no crece ni tiene sentido. ¿Yo he nacido de nuevo? Yo he tenido el nuevo nacimiento, tengo la salvación, porque todavía sigo en cosas que todavía mi carne me doblega en muchas cosas. Entonces él le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mire, él estaba completamente ciego espiritualmente. No había nacido, o sea, estaba muerto espiritualmente. Y lo había oído, de Dios sabía, porque él sabía, él dice, yo sé que tú vienes de Dios, si no, no podrías, o sea, tenía un conocimiento vano de Dios, pero no había entendido ni el reino de los cielos ni el nuevo nacimiento, no se había acercado. Y ahí lo más lindo de Nicodemo es que él rompió con todo impedimento para estar cara a cara con el que le daría la vida. Y eso es lindo, porque nosotros tenemos que romper todo aquello que nos impide conocer a Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna?, dice Juan, ¿cierto? Dice, en que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Hay que conocer a Dios, y se conoce solamente con ese cara a cara. Y Nicodemo se atrevió a ir a buscarlo, dijo, yo no me quedo con esta duda. Y así es como, y mire, aquí vemos un diálogo donde cuando nosotros entramos en un diálogo con el Señor, Él todo nos lo responde, solo que tenemos que entrar a dialogar con Él,
Muchas veces preguntamos es a los amigos, preguntamos a las personas que menos saben ni menos conocen de Dios. Cosas que no nos van a responder como la responde definitivamente Dios. Y eso fue lo que hizo Nicodemo. Y entonces él con esa duda le dice, ¿cómo así? Yo no entiendo qué es nacer de nuevo. Entonces Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Ve? Allí ya le comienza a hablar. Esa palabra espíritu está con mayúscula, de un nacimiento espiritual. O sea que tenemos dos nacimientos. El físico, el que nos atraviesa a través de una madre, que Jesús mismo habla, el Señor habla, que allí Él en el Salmo 139, nos hizo allí en ese vientre a todos. Nacemos físicamente y espiritualmente es a través de Él. Entonces no puede haber un conocimiento de Dios si no hay un nacimiento espiritual. Agua y espíritu. ¿Ve? Y el agua pues representa ese bautismo que todos de un momento a otro hemos hecho, ¿cierto? No el que cuando estábamos pequeñitos que nos llevaron y nos echaron agua en la cabeza, ese no, sino aquel que es consciente de que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces ese nuevo nacimiento es una reconexión con la fuente de la vida que Jesús representó en Juan 15 del 1 al 6. Allí Él es la fuente, yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que aún den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Esta palabra es fuerte y la tenemos que entender en el Espíritu, porque es que aquí lo está hablando el Señor Jesús mismo. Y Él mismo se está presentando como esa vid verdadera. Y nos está diciendo, yo soy. O sea que hay vid, según esta palabra, hay vides, hay como ese tronco de la vid, ¿cierto? Que no es verdadera. Que nos podemos pegar a fuentes, a cosas que no nos dan vida. Y entonces ahí donde le echamos la culpa al lugar, a las personas, a no sé qué, tantas cosas que uno saca que el enemigo coloca, porque no es la fuente verdadera. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Tenemos que tener cuidado a qué nos estamos pegando, de qué estamos pegados, porque dice, y mi Padre es el labrador. O sea que Padre e Hijo trabajan juntos en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que aún den más. Tenemos que tener cuidado cuando estamos siendo podados. La poda duele. Coja usted un árbol que usted quiera mucho, una planta en su casa, y usted empiece a arrancar todo lo que está muerto en esa planta. A esa planta le duele eso. Le duele porque está quitando todo eso y usted lo quita con toda fuerza, porque no le está dejando crecer su planta. Es lo mismo en nuestra vida, cuando hay cosas que estorban, que el Señor quiere, y nosotros estamos dando fruto, porque dice, toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. O sea, Él corta lo que no sirve y da y deja lo que sí sirve. Es tremendo, porque dice que lo hace el Padre y el Hijo.
Entonces, cuando en una congregación, en un lugar donde usted vea, se está estremeciendo todo, se está como esa barca que se está moviendo, ¿cierto? El Señor está podando, el Señor está cortando, porque lo dice muy claro, déjalas que sí dan fruto para que aún den más. ¿Qué le interesa al Señor de nuestra vida? Que los frutos se vean. Usted con un árbol que plante en su casa, pongamos un árbol de la fruta que a usted más le guste, ¿cierto? A mí me gusta yo les dije una vez, ¿cierto? La naranja, la rojita. ¿Cómo se llama esa naranja? Se me olvidó el nombre en este momentico, ¿cierto? Esa naranja me gusta. Y usted toma esa toronja, que ya me acordé, toma ese árbol de toronja, lo planta y usted quiere que le dé unas toronjas bien lindas, ¿cierto? Porque le gusta. Imagínese allí. Y resulta que usted va a ver, ya era tiempo de dar fruto. Usted sabe que dan tiempo, usted se pone bien en qué tiempo se demora en dar fruto. Y usted va y mira y nada que da fruto. Y nada que da fruto. Usted dice, ay, qué pesar, gasté todo mi tiempo, la tierra, todo, ¿qué pasaría? Que no está dando fruto. Voy a mirar a ver qué es lo que pasa y le echa todas las cosas que necesita para que crezca, y le tiene que arrancar lo que no sirva, podar la tierra, hacer todo para que esa planta crezca hasta que da el fruto. Y entonces vuelve y la limpia para que dé más fruto, porque ¿qué interesa? Lo que está dando el árbol, para que otros lo vean y sea codiciable. Se lo puede decir, uy, mire esos frutos tan lindos. Eso es nuestra vida. Y el Señor es el que hace eso en nuestra vida. Y poda para que demos más. Por eso en las situaciones difíciles, en las pruebas, en los momentos que nosotros estemos pasando, no podemos salir corriendo. Porque entonces ahí el Señor no va a seguir podando. Y usted se queda a medias. Entonces dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Qué nos limpia? La palabra. ¿Qué nos poda? La palabra. Cuando llega y hace la obra como debe de ser. Cuando llega a mi corazón y dice, wow, yo estaba mal en esto, tengo que hacer esto. Esa es una poda, y ahí tiene que obedecer. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea que pegados del Señor es que damos fruto. No es pegados de otras cosas, no, es del Señor. Dice a mí, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto. Mire, estamos llamados a dar fruto, más fruto y mucho fruto. El árbol empieza así. Recuerden que va saliendo, ¿cierto? La naranjita chiquitica. Y ahí van saliendo una que otra. Mire un árbol y verá. Así nos compara el Señor en nuestra vida. Y luego van creciendo hasta que se hace codiciable. Y dice, ya está. ¿Sí? Nosotros en Puerto Rico nos comimos unas guayabas. Esa es otra fruta que nos gusta mucho. Deliciosas. Y eran grandotas. Salían de ese árbol. ¿Cierto? Caían y eso nos hace recordar esto. Mucho fruto. Dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Es tremendo porque esas palabras, entonces la vida de la persona cuando no da fruto se va secando. Se va secando. Entonces es entender que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si no estamos conectados con Él, no tenemos vida en nosotros. Todo esto está en Apocalipsis. Todo esto es cuando Él nos habla de la vida espiritual, la muerte espiritual. ¿Ve? No hay vida en nosotros, pero cuando tenemos a Jesús, tenemos la vida verdadera. Por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ve? Entonces hay otras vides que son mentirosas, que no dejan dar fruto. Depende de usted, ¿cierto? Cómo se está alimentando, cómo está viendo su vida. Usted tiene que buscar el alimento donde es la fuente, y esa fuente es el Señor. En primera de Juan 5, 11 y 12
Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, perdón, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí ya hay una definición bastante clara, ¿sí? Si no tenemos al Señor en nuestra vida, no tenemos vida. Y puede haber muchas personas diciendo que creen en el Señor, que creen en Dios, que a su manera creen, entonces no tienen la vida. ¿Ve? En Apocalipsis 20:14 dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este es el lago de fuego que es la segunda muerte. Apocalipsis es el que nos habla de una segunda muerte, bien claro. ¿Y dónde quedan las personas que no quisieron tener vida desde aquí, desde la tierra, para llegar al cielo? Dice, están en el lago de fuego. Ahí están, dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. O sea que una persona que no recibe al Señor, que no camina con el Señor, eso es lo que le espera. Y eso lo dice allí, Apocalipsis, el libro que nos revela todo lo de nuestra vida. Entonces esta muerte eterna no es la aniquilación como algunos han enseñado, sino que es un castigo consciente y eterno por los pecados en el lago de fuego. Ya está descrito como la separación definitiva de la presencia del Señor. Es una separación definitiva porque Él aquí en la tierra dio oportunidades muchísimas. Todo el tiempo, y este es el tiempo en que Él está dando oportunidades para que oigamos su voz y la gente nazca de nuevo. En 2 de Tesalonicenses 1:9 dice, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ya esto tiene, ya el Señor dijo, esto es así porque la sangre de su Hijo costó. Uno no puede decir, ay, Dios tan malo. No, porque es que Dios es un Dios que es tan paciente, cuánto esperado, ¿verdad? En Lucas 16, del 19 en adelante, dice que Él habló de esa separación eterna. En Mateo también identificó el tormento consciente de los individuos en la historia del rico y Lázaro. En Mateo 25:41 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Es duro, esto es tremendo escucharlo, pero la Biblia lo enseña. Y si nosotros no nos podemos oír las palabras para llenarnos de miedo, la Biblia no es para eso. La Biblia es para llevarnos a meditar en nuestra vida, en nuestros caminos. ¿Queremos todos ir al cielo? Pues tenemos que caminar con Jesús. Él es el que nos indica el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Pero estas son palabras de Jesús mismo en Mateo 25:41. ¿Sí? Dice, el rey, ese rey está con mayúscula. ¿Quién es el rey? El Señor de señores, el príncipe de paz, donde Él nos ha introducido a un reino. Estamos en un reino de los cielos ya vivimos en ese reino. Él fue el que nos introdujo. Por eso Él siempre dice en su palabra, el reino de los cielos es semejante a, porque Él ya nos introdujo en ese reino. Y Él es el rey, por eso tenemos que oírlo a Él. Y entonces Él está edificando en Mateo 25 a todos los que están oyendo, como hoy mismo lo está haciendo. Y dice, les dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entonces Jesús también identificó el tormento, que es consciente, mire, es un tormento consciente de los individuos en la historia del rico y Lázaro. De toda persona. Eso es el tormento que por eso nosotros tenemos, esos son los tiempos de evangelizar. Ya no podemos salir por este momento, ¿cierto? A las puertas a hacer evangelizaciones como hacíamos en la calle. Ya no, porque estamos en estos tiempos así. Pero sí podemos por medio de los devocionales, por medio de... Todo esto nos sirve para que la gente conozca del Señor. Y vuelvo y digo, no es por miedo. No podemos conocer al Señor. Ay, porque me voy a ir para ese lugar. No.
Usted tiene que caminar con el Señor porque usted lo ama, porque es lo mejor que le ha pasado en su vida, porque es lo más bello que llegó a su vida para hacerle entender la vida como es aquí en la tierra, como es en el cielo, la diferencia de su vida antes y después. Usted tiene que amar al Señor para poder caminar con Él. Cuando amamos al Señor de esa manera, la vida se nos hace de colores como un arco iris, porque Él nos enseña, nos da paz, nos da todas las cosas, los beneficios que tenemos de la salvación son muy grandes. Entonces en Lucas 16, del 19 en adelante, vamos a leerlo y ya pensamos y meditamos en ello. Está la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, del 19 al 31. Esta parábola también la enseñó el mismo Jesús de Nazaret. Jesús dijo, mire, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Esta palabra es hermosa, pero es para todos nosotros los que tenemos vida. Y esto nos lleva ¿a qué? A evangelizar. Porque aquí la Biblia nos está diciendo que hay un lugar para aquellos que no quisieron nunca recibir al Señor. Y mire que los dos están delante de Dios, tanto el uno como el otro. Y tremendo porque en el paso, por eso es que ese cerrar los ojos como el último suspiro, es un paso donde Dios dice, manda a sus ángeles. Dice que los dos murieron, en el versículo 22. Con el tiempo, dice, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Eso es lo que va a hacer el Señor con todos los que le creímos a Él, caminamos con Él. ¿Sí ve? Pero aquel que no, dice, fue llegado. ¿A dónde fue? Dice, fue enterrado. Y fue a un lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham, a lo lejos con Lázaro junto a él. Eso es la vida. Por eso no podemos desperdiciar un momento. ¿Ve? Y no es por miedo, vuelvo y les digo, es por amor. Que el Señor nos ha dado todo. Él nos creó y con Él volveremos a estar. Pero esta peregrinaje aquí en la tierra tiene que dar a mostrar los frutos de un Dios que está con nosotros, de un Dios que nos ha dado la verdad y la vida y el camino. Meditemos en esta parte que es muy linda, a mí me gusta mucho. Y hay una cosa muy importante, Dios no quiere que nadie, Él no quiere que ninguno se pierda. Juan 3:16 lo dice, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. La muerte de Jesús en la cruz es para todo aquel que quiera recibir esta salvación. Entonces Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos vengan a ¿qué? Al arrepentimiento, para permanecer, ¿cierto?, con Él, y no tendrán que permanecer espiritualmente muertos. En 2 de Pedro 3:9, ya les dejo con esto, dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. 2 de Pedro 3:9. Entonces, cuando hacemos una oración, nosotros decimos a las personas: haga esta oración conmigo y reciba al Señor. Eso puede estar bien, pero hay necesidad primero de arrepentirse. Lo primero es arrepentirse. 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que nadie sea destruido, sino que se arrepientan de sus pecados. Reconozcan: he sido, Señor, un pecador, me alejé de ti, he tenido un Dios de una forma religiosa, he desobedecido. No me gusta, Señor, leer tu palabra, me da pereza buscarte. Todo eso son cosas que vienen de no entender a Dios, y hay que confesárselas, porque Él es fiel, bueno y justo para limpiarnos y perdonarnos. Tenemos un Dios lleno de amor. Si no fuera por el amor, no estaríamos aquí. Nos había dejado perdidos, pero tanto nos ama que dio su Hijo unigénito. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque estudiar el libro de Apocalipsis es estudiar la vida, Señor. Tus planes perfectos para con nosotros, la creación, tu creación, nosotros, cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papá, porque un día decidimos oír tu voz, aceptarte en nuestra vida, caminar contigo, Señor. Y qué mejor regalo, papá, que tenerte a ti todos los días, escuchar tu voz, disfrutar de tu presencia, pensar, Señor, que la vida aquí es un peregrinaje y que no es largo. La vida es corta, es un peregrinaje corto, Señor, para que nosotros podamos discernir tus pensamientos, tus propósitos, tus deseos, y nos vamos metiendo en ellos, Señor. Padre Santo, que tu palabra produzca en nosotros el convencimiento, el amor que tú nos tienes, Señor, el deseo que tú tienes de que ninguno perezca, de que ninguno sea destruido, el deseo que tú tienes, Señor, de que todos te conozcamos, pues somos tu creación, papá. Y qué lindo es cuando llegamos a ti con un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón de querer cambios definitivos, Señor. Porque no es haciendo una simple oración, sino de verdad conscientes que te hemos fallado, que nos hemos alejado de ti, que hemos hecho nuestras propias cosas, nuestra propia voluntad, que te hemos ignorado, Señor, que siempre nos salimos con la nuestra. Es eso, Señor, es decirte, papá, tantos años sin ti, tantos años sin quererte conocer, porque te conocía a mi manera, porque oraba a mi manera, porque no entendía qué es congregarme, no entendía qué es tener un lugar donde oremos los unos por los otros, no entendía qué es ser una iglesia, no entendía que tengo responsabilidades contigo, con mi vida, que soy un mayordomo, que tengo que darte cuentas a ti, que tengo que tener, bendito Dios, frutos en mi matrimonio, en mi vida de padre, de madre, de esposo, de amigo, de amiga, de siervo, de hermano. Tengo que tener frutos en todos los roles de mi vida, Señor, porque eso es lo que tú esperas de mí. Por eso dices que un árbol bueno da frutos buenos, porque tú eres los que estamos pegados a la vid, damos frutos, Señor. Gracias por las podas que hemos tenido. Gracias por los momentos difíciles que hemos pasado. Gracias porque siempre has estado allí, papá. Gracias porque en la angustia tú has hecho ensanchar mi corazón. Gracias porque siempre me has escuchado. Gracias, papá. Dile gracias, Señor.
Cuando esté en momentos difíciles, Dios, ayúdame a entender que no debo salir corriendo, que lo más lindo es podernos arrodillar delante de ti y poderte decir, papito, ayúdame a pasar al otro lado. Ayúdame a pasar y aprender de esta situación que estoy viviendo. Dame la enseñanza, el para qué me está sucediendo esto. Y ayúdame, Señor, a cruzar contigo. Como le dijiste a los discípulos, pasemos al otro lado. Y es tiempo de pasar al otro lado cuando ya hemos madurado, cuando ya hemos comprendido el para qué de las situaciones. Gracias, Señor. Gracias por ser esa vid donde nosotros somos esas ramas, esos pámpanos, y separados de ti, nada podemos hacer. Señor, llévame a dar fruto, más fruto y mucho fruto, para que tú seas glorificado. Señor, llévame a permanecer en ti, para que otros vean el Dios real que hay en mi vida. Llévame siempre, Señor, a caminar contigo por la senda de la justicia, y sácame, Señor, del camino que no es tuyo. Ayúdame, Espíritu Santo, a verte a ti cara a cara, como lo hizo Nicodemo, y a tener conversaciones profundas contigo, porque tú eres mi respuesta. Gracias, Espíritu Santo, por este día y por este tiempo que nos ha regalado. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Disfruten este domingo en familia. Pasen rico, coman rico y tengan mucha paz en sus corazones.